nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars, los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsión digital. Por último, si quieres crear tu sitio web con un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días Esteban, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, muy contentos por poder recibirte, por tenerte hoy aquí con nosotros en este nuevo episodio en Pulsión Digital. Así que bueno, darte las gracias en primer lugar. Nada, las gracias a vosotros por invitarme y el placer es mío de estar con vosotros. Excelente, genial. Bueno, teníamos muchas ganas de conversar contigo porque sabemos de todo el trabajo que venís haciendo en todo lo que tiene que ver con PPC, con publicidad paga, ¿no? Entonces, Sí, para nosotros es genial poder escucharte. Contanos un poco para la audiencia, para quien no te conoce, quién sos, a qué te dedicas, contanos un poquito. como comentas, me llamo Manuel y llevo unos 6 7 años trabajando ya en el sector del PPC, que bueno, vendría a abarcar toda esa parte de publicidad pagada tanto en Google como bueno, las distintas plataformas de Google, que cada vez son más, dentro también de redes sociales, de publicidad en Facebook e Instagram Ads, a publicidad mucho más novedosa, como por ejemplo redes sociales que están ahora despuntando como TikTok y demás. Y al final, bueno, la publicidad de pago cada vez abarca más canales. Ya tenemos publicidad de pago también dentro de muy poquito o ya disponible en algunos países en Spotify, por ejemplo. Entonces, al final cada vez hay como más plataformas, ¿no? Entonces, eso es un poco mi trabajo, ¿no? Estar ahí en esa parte, ¿no? De publicidad pagada en este tipo de medios digitales. ¿Y es posible para una persona que un solo profesional gestione la publicidad paga en todas esas plataformas que son tan distintas? Bueno, esa es buena pregunta. La verdad es que cada vez es un poco más difícil, cuan- sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más redes. Es cierto que sí que hay algo que nos está poniendo cada vez más fácil la tarea, que sería pues un poco la automatización, ¿no? Ujú. Que están sufriendo todas las plataformas, que es cierto que nos lleva a poder abarcar una mayor cantidad de trabajo si nos aprovechamos de todas esas automatizaciones que podemos llegar a utilizar. Lo que pasa que, bueno, aún así es cierto lo que comentas, son muchas plataformas a veces para un solo profesional, pero pues, de hecho que de ahí que cuando se están abarcando a lo mejor ciertas marcas, muchos países, pues al final se cuenta con diversos perfiles que puedan ir encargándose pues de determinados países cada uno para poder distribuir un poco la carga de trabajo. Y yendo un poco más en concreto a tu trabajo, a tu especialidad, ¿en qué consiste? ¿Diseñás la estrategia? ¿También la ejecutás? ¿La supervisás? Digamos, ¿cómo sería tu trabajo puntualmente? Pues a ver, en mi trabajo, en mi caso particular, es cierto que empecé pues en la parte en la cual pues la estrategia venía dada y así es como la mayoría de gente, ¿no? Suele empezar, ¿no? La estrategia te la da tu manager y te supervisa y tú simplemente te dedicas a hacer esas ejecuciones y rendir, digamos, cuentas a poco ir avanzando en tu carrera hasta el punto en el cual eres tú quien puede sugerir o puedes crear la estrategia y luego pues puedes trabajar o no en lo que es la parte más de ejecución. Yo, por ejemplo, en mi caso en concreto, en la empresa en la cual estoy ahora mismo, me encargo tanto de definir la estrategia como de ejecutar y también tengo una persona que me está ayudando en la parte de ejecución, en este caso, pero bueno, depende un poco de cada caso. Pero en el mío en concreto sería así. Y en el caso que, bueno, un emprendedor, una emprendedora, un pequeño negocio, o no tan pequeño, sino también mediano, decida invertir.
un presupuesto mensual, ¿no? Ujú. Hablemos en euros directamente. Sí. Digamos, ¿cuál es, digamos, tu recomendación? ¿Deberían contratar a alguien in-house? ¿Deberían contratar una agencia? Si tienen determinado presupuesto, sí o sí que vayan a agencia y si no, que contraten a alguien dentro de la propia empresa. ¿Cómo lo ves? Yo te diría que cuando el presupuesto es muy bajo, sí que creo que bueno, si las inversiones que vas a manejar no son excesivamente grandes y realmente no te va a salir rentable, ¿no? Tener una persona in-house, pues sí que puedes optar ya no solo por el modelo agencia tradicional que siempre venimos teniendo, ¿no? Sino también trabajar con profesionales freelance que también pueden ofrecerte un muy buen servicio, porque Totalmente. al final Sí. sí, porque al final el problema muchas veces de muchas agencias es que, bueno, pues en algunas ocasiones descuidan quizás a los clientes de menor inversión y eso es algo que a lo mejor con freelance creo que puede suceder menos. Y por supuesto no es generalizable, todas las agencias no lo hacen de la misma manera ni siempre es así, pero luego estaría en el otro extremo en el cual tienes una inversión muy alta. En ese caso, sí que creo que puede ser interesante si quieres alcanzar la mayor calidad del servicio, que a lo mejor te valores el tener un perfil in-house dentro de tu propia empresa que se dedique a esas labores. ¿Y es aconsejable también trabajar con otros freelance o, digamos, cada tanto hacer una revisión general de las cuentas y de las campañas publicitarias con otros profesionales como para ver cómo va llevándose adelante todas las campañas o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, a ver, pues en el caso de una empresa, por ejemplo, que tenga ya un profesional o un equipo profesional que pueda estar dentro de su plantilla, a ver, no es 100% necesario, pero sí que es cierto que creo que sería recomendable en algún punto el poder hacer alguna pequeña auditoría desde fuera, pero no una auditoría con el objetivo de ver si mi equipo está trabajando bien o no está trabajando bien las cuentas, sino que con el objetivo más bien de que entendamos que cuando un profesional está trabajando exclusivamente sobre las cuentas de una empresa full time, es cierto que al final hay veces que hay cosas que no ve o las da por asumidas ya o directamente no las cuestiona y cuando viene una visión nueva desde fuera, te abre los ojos en cuanto, pues, podrías hacer esto aquí, o quizás ha valorado esta alternativa o esta opción. B, trae una visión fresca de fuera, por Ujú. tanto, puede aportar cosas que a lo mejor la persona que está dentro de la propia empresa no ha visto, pero no porque no tenga el conocimiento, sino porque ya está acostumbrada realmente Claro. a esa cuenta. Qué bueno lo que estás diciendo. Me parece que es súper, súper interesante porque a veces uno delega la gestión, ¿no? Ya sea en alguien del propio equipo, en una agencia, en un freelancer, en alguien independiente, en quien sea, Ujú. y se olvida y bueno, y uno tampoco exige demasiado, y quizás pasan 6 meses o 9 meses o un año y después la empresa dice, bueno, pero podríamos estar quizás teniendo mejores resultados o esto es lo correcto, y bueno, Claro, y entonces adoptar quizás la práctica, ¿no? Como venimos charlando, de cada X tiempo hacer una interconsulta con otro profesional, pero como bien decís, Manuel, para aportar valor, ¿no? Para aportar otros puntos de exacto. vista, otras ideas. Exacto. Con ese objetivo, sí, puede ser una revisión anual y te la hace una empresa externa, un freelance que contrates y al final te Sí, da una visión fresca desde fuera de alguien que no está, ¿no? En el día a día de tu cuenta. clarísimo. Me gustaría preguntarte, yendo un poco más a lo estratégico en sí mismos, si pudiéramos conversando súper brevemente, armar idealmente digamos, una estrategia simple. Pensemos, por ejemplo, que es el caso de un negocio que vende Ujú, determinados productos o servicios, o sea, que están enfocados en la venta, que el mercado puede ser el mercado hispanoparlante, ¿no? Sin ujú, ningún país en específico, sino que pueden ser todos. Que bueno, su audiencia puede tener entre 25 y 45 años, tanto varones como mujeres, que les guste, que estén interesados en tecnología, por ejemplo, y el objetivo sea vender. Pero el problema que tienen es que quizás
a la audiencia no la conocen. La audiencia todavía no conoce la marca, ¿no? Que me parece que es un problema que Ujú. tienen y tenemos muchos emprendedores y negocios y demás, porque sabemos que la audiencia está allá afuera, pero es súper difícil uno quiere vender, entonces comienza creando campañas directamente con objetivo de conversión, de ventas, Ujú. y se hace difícil porque son audiencias que están frías, que todavía no nos conocen. ¿Qué consejo nos puedes dar a la hora de diseñar una estrategia pensando en esto, ¿no? En el funnel, quizás en el embudo? Sí. Lo que quieras decirnos que nos pueda aportar valor. Pues esa es una buenísima pregunta y además, tal cual lo comentas, denota conocimiento por tu parte de lo que hablas, porque realmente es así, es decir, muchas veces una marca cree que, bueno, que puede llegar directamente a un mercado porque tiene un buen producto y generalmente una empresa, un emprendedor, cualquier persona que está sacando un producto, es alguien que confía y cree ciegamente en su producto y cree que, que puede ser el mejor en el mercado. Pero se encuentra con ese hándicap, ¿no? De que, bueno, nadie me conoce. Entonces, muchas veces piensan que pueden llegar a la audiencia y trabajar directamente a objetivo venta sin generar fase de awareness. Y la verdad es que es un poco frustrante, ¿no? Cuando te sientas y, mucha, y muchas personas o emprendedores que quieren lanzar un producto, ¿no? Te comentan que quieren omitir la fase de awareness y de consideración. Entonces, es cuando intentas ese proceso de reflexión con la persona de, bueno, a ver, no te conoce, necesitamos primero trabajar campañas de vídeo, por ejemplo, Ujú, porque en base a dar a conocer el servicio, el producto, en base a vídeo, lo que vamos a poder conseguir es que de las personas que estén reproduciendo ese vídeo, vamos a poder generar una audiencia de calidad para luego poder impactar en nuestras campañas. O vamos a necesitar, por ejemplo, crear campañas de, bueno, dar a conocer nuestros posts y publicaciones en Facebook e Instagram para que la gente interactúe con ellas. Porque, de nuevo, en base a las ujú. personas que están interactuando con nuestras publicaciones que luego estamos promocionando, vamos a poder luego conseguir también tener ahí una audiencia que más tarde vamos a poder impactar. Entonces, tenemos que generar trabajar ese embudo de arriba a abajo para poder conseguir que todas las personas empiecen desde arriba del funnel y poco a poco vayan dando pequeñas acciones como pueden ser ver un vídeo, como puede ser interactuar con alguno de nuestros posts, como puede ser Sí. pues cualquiera de estas acciones, como puede ser directamente ir a nuestro sitio web y haciendo esto, luego vamos a poder generar esas audiencias y vamos a poder impactarlas desde campañas que en ese caso sí que ya estén enfocándose a la venta, porque estamos hablando ya de usuarios que ya por lo menos sí que nos conocen, ¿vale? Ese sería un poco el enfoque. Clarísimo. Entonces, aquí, bueno, está buenísima la explicación. Me surgen dos preguntas como breves. Una es, según tu experiencia, según lo que recomendarías, ¿qué es mejor? ¿Hacer campañas entonces inicialmente que sean de, por ejemplo, digamos, apuntando a la reproducción de videos o Ujú. bien a interacciones con publicaciones en redes sociales o algún otro tipo de interacción? Sí, esas, por ejemplo, son dos buenos ejemplos Ujú. de campañas iniciales, que pueden ser, Bien. por ejemplo, reproducción de vídeo, puedes tener interacción con tus contenidos, puedes tener tráfico al sitio web y en base a trabajar esos tres tipos de campañas, por ejemplo, estamos consiguiendo que la audiencia vaya avanzando un poco en el funnel, generándose ese interés, esa consideración y entonces más adelante ya sí que vamos a poder ir poco a poco trabajando ya pues el que añadan esas personas añadan productos a carrito y finalmente ya de Bien. todos los carritos que tengamos, finalmente trabajar ya objetivo de venta. Pero tenemos que respetar un poco el funnel y la fase en la cual se encuentra cada persona con respecto a nuestra marca. Ok, clarísimo, súper, súper transparente, súper entendible. Y la segunda pregunta que quería hacerte al respecto de lo que estabas mencionando es si te parece razonable que sea como un funnel en, digamos, podemos decirlo como en dos pasos, ¿no? Uno primero entonces generando
una campaña apuntando a la reproducción de videos o a la interacción con publicaciones en redes sociales, como decías recién, y ya el segundo lo apuntamos directamente para la venta, para ofrecer producto, para ofrecer servicio, o te parece que habría que hacer un paso intermedio de algún otro tipo de interacción, como descarga de un ebook no sé, visualización de un webinar, no sé, lo que Mm, te parezca. Ujú. sí, dependería mucho del sector, porque es cierto que si hablamos de un sector servicio que a lo mejor sí que tiene disponible algún tipo de webinar o tiene disponible algún tipo de ebook y demás, sí que podemos trabajar con ese objetivo. De hecho, nuestra primera campaña puede a lo mejor estar enfocada, ¿no? a intentar que la persona se suscriba gratuitamente a un webinar y demás. Pero, por ejemplo, si hablamos de comercio electrónico, sí que es cierto que entre esas campañas de reproducción, de vídeo, interacción, etcétera, podemos intentar abordar después, en base a eso, con esas audiencias, unas campañas que trabajen a objetivo de venta y si vemos que no conseguimos aún así la venta, podemos igual trabajar o meter un objetivo intermedio que sea un agregar a carrito, por ejemplo. Pero es muy bueno el apunte que comentas, ¿no? De si tenemos algo tipo ebook o algún tipo de material, ¿no? Que podemos ofrecer de manera gratuita, ¿no? Sí, y eventualmente se podrían correr, digamos, ejecutar campañas en paralelo, ¿no? Digamos, una utilizando ese punto intermedio del ebook, o por ejemplo, o el recurso descargable, una plantilla, o lo que sea, y otro que no, que sea directamente ofrecer el producto o servicio, ¿no? Y podemos ir midiendo cuál de los dos, las dos estrategias, digamos, funciona mejor. ¿Eso también se puede hacer? Exacto. Sí, a ver, siempre puedes probar a intentar conseguir el objetivo, digamos, final, aunque sea de manera fría, ¿no? Es decir, porque a lo mejor es Ujú. posible. Yo he visto algunos casos de algunos clientes que a lo mejor han tenido, sí que es cierto, un producto de buena calidad a un precio muy por debajo de la media del sector, que a lo mejor han ido a unas audiencias frías en un momento quizás idóneo, como ha podido ser el momento de coronavirus, en el cual pues ha habido una mayor predisposición a comprar por parte de los potenciales clientes y a lo mejor hemos conseguido que ese producto se haya vendido muy bien a una audiencia Ujú. fría que no conocía la marca, que tampoco le interesaba a lo mejor demasiado la marca porque veía un producto que era atractivo, me gustaba, tiene buen precio y pues lo voy a comprar online ya. Eso, por ejemplo, lo he visto. Y en ese caso, con ese cliente en concreto, no necesitamos en su día trabajar ningún tipo de objetivo intermedio, como eran los que te comento, de tener una Ujú. fase de awareness, una fase de consideración, etcétera, porque eso sigue siendo aconsejable, porque tienes todavía una masa ahí de usuarios con los cuales sigues pudiendo buscar un reconocimiento, pero es cierto que a venta final estaban trabajando muy bien y ese era un poco el objetivo final. Por tanto, esa estrategia que no seguiría, digamos, las recomendaciones clásicas de intentar trabajar un funnel y demás, por ejemplo, en ese caso funcionaron bien. Y eso es cierto que hay veces que puede funcionar, pero creo que son casos muy, muy, muy específicos. Bueno, pero ese caso específico podría ser el de alguien de la audiencia que esté escuchando, con lo cual es interesante esto que decís, Manuel, porque eso significa que la experiencia es muy valiosa y que también hay que probar, ¿no? Que no existe una fórmula mágica, una receta mágica que le funcione a todos, sino que hay que probar. Exacto, sí, nunca, aquí no seguimos nunca una hoja de ruta perfecta es decir, lo bueno o lo bonito que tiene también yo creo esto es que Ujú. te tienes que ir adaptando en cada caso al caso particular del cliente, de todos los condicionantes, ¿no? que tienes y que te presenta cada cliente y luego también en base a la estrategia que pongas en práctica, luego también vas a tener que estar haciendo cambios y cosas que pueden estar funcionándote o puede que no, y vas a tener que ir modificando sobre la marcha y potenciar aquello que te funciona mejor e ir cambiando, ¿no? Al final es adaptarte. Y una pregunta que nos han hecho a través de Twitter es, ¿cuánto debería invertirse? ¿No? Digamos, supongamos para un negocio que ya está Sí, funcionando, imagino que es una pregunta que te deben hacer bastante y que no hay sí, una sola sí. respuesta quizás, ¿no?
¿Cuánto hay que invertir? ¿Es un porcentaje de lo de los ingresos de la facturación o no? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, esa es la pregunta del millón, ¿no? Siempre, los clientes siempre nos hacen esa pregunta, ¿cuánto debo invertir? Nosotros, bueno, yo en mi caso intento sugerir siempre unas cantidades, pero depende mucho de qué cliente sea, ¿vale? Una cantidad, no es lo mismo, por ejemplo, un cliente potencial con el que estaba hablando, por ejemplo, hace unas semanas, que vende cámaras fotográficas y tienen un precio medio en el mercado de unos 8.000 euros, pues no le puedo sugerir la misma inversión que, por ejemplo, un cliente de instalar una app que también, por ejemplo, tengo, ¿no? Ahora mismo. Entonces, son, Claro, claro, casos súper, súper diversos. Por ejemplo, si es un cliente de e-commerce, yo creo que está bien intentar marcarte un objetivo de cuánto de lo que tú vas a ingresar a través de todos los canales estarías dispuesto a invertir en publicidad. Es decir, por ejemplo, si yo como empresa estoy dispuesto, si de mi 100% de ganancias, a destinar, por ejemplo, un 15% a publicidad. Entonces, si gano 100.000 euros, pues estoy dispuesto a invertir 15.000 euros en publicidad para poder seguir potenciando mis ventas. A veces se puede ver con un porcentaje, ¿no? Y decir, pues es un 15% respecto de mi global de ventas, me marco como objetivo, pues eso, invertir un X porcentaje. Eso puede ser una pequeña fórmula, ¿vale? Pero dependería mucho de cada caso, cada vertical y, y de mucho, exacto. sí, interesante. Bueno, quienes tengan empresas que sean quizás más chicas que otras empresas que cotizan en la bolsa, por ejemplo, Sí, bueno, en España, en Estados Unidos y en otros mercados también, sepan que pueden acceder a la información pública de cuánto, digamos, de cuánto dinero ingresan y también cuánto dinero invierten, ¿no? En marketing, el costo de mercaderías vendidas, ¿no? Entonces, pueden tener una noción sobre, bueno, en función de este porcentaje del que hablaba Manuel, ¿no? O sea, cuánto porcentaje invierten en publicidad, en marketing en relación a lo que ingresan, a su facturación. Así que eso también como para tener una referencia, ¿no? claro, sí, eso es un buen punto de partida, ¿no? Cuando no sabes qué invertir, ¿no? Pues decidir cuánto según tus márgenes, según todo, ¿no? Esa parte también de Sí, margen que es súper importante para el negocio, pues, ¿qué parte yo estaría dispuesto a invertir en publicidad? Que está claro que los primeros años el porcentaje que invierta respecto a lo que gane, pues, se entiende que va a ser mucho mayor porque estoy dándome a conocer, pero que a lo mejor con el claro. paso de los años puede ir bajando poco a poco esa inversión. Excelente, O puede que sí. nuestra estrategia al final sea Ujú. seguir manteniéndonos, pero porque entonces en ese caso quiero arañar cuota de mercado. Entonces ya Claro, no bajo porcentaje porque, o sea, mantengo mi porcentaje alto ya no porque me esté dando a conocer, sino porque podría estar bajándolo poco a poco y seguir teniendo resultados óptimos, pero estoy dispuesto a sacrificar porque quiero entonces arañar mucho mercado. Entonces, claro, ahí depende un poco. totalmente. Para acelerar el crecimiento, ¿no? Para adquirir Exacto. más cuota de mercado, entonces, bueno, uno paga más. En realidad uno lo que está comprando es tiempo, ¿no? Está trayendo hacia adelante el cash flow, ¿no? Está trayendo a hoy el revenue Exacto, que igual lo tendría, pero muchísimo más adelante. Entonces uno está comprando tiempo. justo para acelerar mucho más ese crecimiento, ¿no? Que hay muchas empresas que también lo ven desde esa óptica. Bueno, increíble que pasaron más de 20 minutos. Para mí fueron 2 minutos. Venimos Yo súper estoy sí, yo estoy a gustísimo hablando contigo, así que lo mismo, la verdad que súper bien. Me gustaría que hablemos un poco sobre métricas. ¿Qué métricas hay que mirar, no? Porque, por ejemplo, pienso en Facebook, ¿no? En Facebook Ads, ujú, que digamos que también se nutre de datos y también permite ejecutar campañas en Instagram. Lo mismo también se nutre de datos de WhatsApp. Lo que quisiera saber ujú, es qué métricas hay que mirar, ¿no? Porque hay que mirar, bueno, ahora podés mencionarlas vos, pero me hace un poco de ruido, ¿no? El tema de la ujú. atribución de las conversiones también que hace Facebook, ¿no? Uno corre una Sí. campaña, ejecuta una campaña en Facebook y parecen que siempre van espectacular porque convierten siempre. Bueno, ¿qué tendríamos que mirar? Pues, en el apartado de métricas
Yo creo que realmente tenemos que intentar ver un poco, ¿no? A qué objetivos nos estamos dirigiendo, ¿no? Si uno ha definido bien la parte estratégica y ha definido claramente cuáles serían los KPIs en base a los cuales va a medir el éxito de las campañas que tiene en marcha, creo que es muy fácil de definir los 3 o 4 KPIs más importantes, ¿no? Yo creo que también van muy ligados a las fases en las cuales estemos trabajando. Si estamos en una fase de awareness, seguramente nos estemos fijando mucho en frecuencia, en impresiones, en clics, etcétera. En una fase, pues a lo mejor de venta, pues estaríamos hablando de CPA, cuánto me cuesta a mí cada venta, según como comentas, en este caso, cómo lo interpreta Facebook, por supuesto. Luego también Sí, podríamos ver otra serie de métricas relacionadas, por ejemplo, con el ROAS o la rentabilidad. Y creo que al final se trata más de intentar identificar las 2 3 métricas más importantes que a veces intentar vivir en un mar de métricas que al final lo que ujú, hace es restar valor a lo que estamos viendo y añadir mucho ruido. Por tanto, creo que va más, si pudiera dar un pequeño consejo, va más de intentar identificar las 2 o 3 métricas importantes, que intentar identificar 7 8 10 métricas que al final nos desvirtúan y pueden hacer que nos vayamos un poco del camino. Y luego también la otra parte está lo que comentas de cómo Facebook atribuye. Es decir, Facebook siempre, por modelo tal cual está, digamos, predefinido, sí, tiene 28 días post-click y 7 días post-view, que es así, tal cual él no se... Y un día, perdón, un día post-view, que es así, con esos 28 días post-click y un día post-view, la ventana que tiene por defecto de atribución. Y por centrarnos en la parte de los días post-click, si yo hago un clic hoy en un anuncio de Facebook y dentro de 25 días convierto, estoy dentro de una ventana de 28 días. Por tanto, claro. esa venta Facebook Ads se la va a contabilizar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasado? Pues entre las últimas novedades que llegan, pues Facebook va a cambiar y va a bajar esa ventana que nosotros vemos cuando estamos interpretando los resultados dentro de Facebook Ads, la va a bajar de 28 días a 7 y se está convirtiendo en algo un poco más justo, porque 7 días pues es algo que podríamos decir que tiene cierta influencia, pero sí que es cierto que cuando pasan 26, 27 días desde que el usuario hizo clic en un anuncio de Facebook Ads, pues ahí pueden haber intervenido muchísimos más canales dentro de nuestra empresa, Google Shopping, montones de afiliación, etcétera. Y aún así, Facebook se estaría contabilizando esa conversión y eso pues puede desvirtuar un poco nuestros resultados. Por tanto, esto va a cambiar y van a pasar a bajarlo de 28 a 7 días post-click. Bueno, interesante porque esto significa que hay que hacer ajustes a como, como está predeterminado Facebook, ¿no? Digamos, hay que a modificar algunas cuestiones para poder tener métricas que nos sirvan y como dice Manuel, también es muy importante elegir 2 o 3 métricas que sean clave para nosotros, para nuestro negocio y en el momento en el que estamos también, ¿no? Que no a todos nos sirven las mismas métricas, pero bueno, esto es clave, Exacto. realizar ajustes, ¿no? Para que sean métricas que nos sirvan. Justo, sí, intentar elegir métricas que no sean banales, sino métricas Ujú. que realmente reflejen pues la fase en la cual nos encontramos y qué es lo que, pues digamos, está aportando valor al cliente y está consiguiendo o no sus objetivos, que al final las métricas sirven para eso. Clarísimo, Manuel. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿en dónde estudiaste? ¿Dónde aprendiste todo lo que sabes? Pues yo empecé trabajando en Madrid, PPC, en una agencia bastante conocida y bueno, ya estuve un añito allí en Madrid y luego volví a Alicante, a mi tierra. Luego he estado también un año en Valencia. Me he ido moviendo un poco, pues en base también pues buscando pues diferentes agencias, he trabajado en Sí, distintos sitios, intentando obtener pues el máximo conocimiento y al final pues bueno, yo estudiar en sí estudié ingeniería, que era algo que no estaba 100% relacionado con esta parte, digamos, de marketing, aunque bueno, es cierto que sí que viene muy bien tener una buena base estadística y matemática, porque al sí, final es una parte muy, digamos, de ciencia o de datos
o basada en números y creo que ahí pues sí que es una ventaja. Totalmente, pero es interesante que aprendiste haciendo, ¿no? Mencionaste sobre todo tus trabajos, las agencias, ¿no? Tal cual, es decir, yo no sabía nada de PPC, miré una beca en una agencia en Madrid donde no tuve que hacer ningún tipo de máster, ningún tipo de curso, ellos me enseñaron allí, entonces aprendí haciendo, tal cual como dices, aprendí de esa Ujú. manera y luego de allí pivoté a otra agencia, luego fui pues así, pues en base a mi momento de vida donde quería estar en cada momento, pues fui moviéndome y demás, y aprendiendo siempre de esa forma. De hecho, no tengo ningún tipo de máster en marketing digital, ni en PPC, ni en SEM. Y bueno, tampoco, de momento tampoco me ha hecho falta, aunque considero que son muy útiles y pueden aportar mucho. Es una manera buena también de pasar pues un poco de 0 a 100 en poco tiempo, ¿no? Pero aprender haciendo también es una buena metodología. Por tanto, al final, bueno, ahí estarían un poco Sí. las 2 vertientes. Sí, totalmente, y más en un mundo en el cual cada vez se exigen, digamos, profesionales por lo que saben hacer y no tanto quizás por los títulos universitarios, ¿no? Que bueno, por supuesto siguen siendo importantes y son valiosos, pero hoy por hoy saber hacer algo es lo más importante. Las empresas necesitan soluciones hoy para los problemas de hoy, porque los problemas de hace 6 meses quizás ya no están, ya no existen, y en 6 meses habrá otros, ¿no? Entonces, qué importante esto de continuar adaptándose constantemente, Manuel. Para cerrar, me gustaría consultarte, porque bueno, veo que estás bastante activo en LinkedIn, por ejemplo, en redes sociales. Quería preguntarte, bueno, algún artículo, alguna frase, algo que hayas publicado que invites a la audiencia a que pueda conocer. Pues, a ver, respecto a alguna frase que me guste, pues, Sí. aquí en España hay un consultor bastante conocido de Google Ads que se llama Enrique del Valle, y hace poco, perdón, hace poco me regaló una taza porque tengo el gusto de dar clase con él en uno de sus módulos, y me gusta mucho Ujú. y además creo que refleja el futuro un poco de lo que nos viene, que dice: "Trabaja para los algoritmos, para que los algoritmos trabajen por ti". Y creo que es absolutamente cierto que es un poco la fase o el momento en el cual nos encontramos y donde cada vez vamos más, que es, bueno, hoy en día los algoritmos están ahí y vienen para hacernos la vida más fácil y se requiere una parte de trabajo nuestra, de trabajar nosotros para ellos, pero que luego al final ellos nos van a acabar devolviendo pues en forma de ahorrarnos tiempo en tareas muy monótonas. O sea que esa frase me gusta mucho. Muy interesante porque esto representa un poco lo que vienen a ofrecernos las grandes compañías como Facebook, como Google, como Amazon, que básicamente consiste en esto, ¿no? En que nosotros estamos como en un punto obligados o forzados a entender cómo funcionan sus algoritmos, y mientras trabajemos para ellos, en realidad para los usuarios, en definitiva, aportando valor en la forma en que ellos necesitan que sea aportado, va a volver, digamos, vamos a ser retribuidos, ¿no? Esto funciona con el posicionamiento en buscadores, con PPC, con email marketing, con todo, ¿no? Uno tiene que adaptarse. Bueno, en definitiva, es la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, al clima, a la naturaleza, a las situaciones y ahora a los algoritmos, ¿no? Exacto, en este caso nos vienen las máquinas y los algoritmos y tenemos que intentar entenderlos y bueno, y ver que vienen a hacernos la vida más fácil al final, no vienen a quitarnos el Sí. trabajo como se pretende a veces vender, sino que vienen a eliminar tareas muy aburridas y monótonas para que podamos enfocarnos en las organizaciones en aportar muchísimo más valor con cada hora de trabajo. Entonces, si trabajamos para ellos, pues ellos trabajarán el día de mañana o en unas semanas o en unos meses de trabajo por nuestra parte, ellos ya estarán, digamos, calibrados para trabajar para nosotros y darnos los resultados más óptimos. Es un trabajo que al final, digamos que vuelve sobre ti. Manuel, ha sido súper, súper interesante conversar contigo durante todo este tiempo. Me encantaría poder seguir charlando. Seguramente en algún otro momento vamos a
a poder repetir otro episodio porque la verdad que sos súper Gustaría. claro a la hora de explicar, así que agradecerte. Un placer. Muchísimas gracias. Quería preguntarte, bueno, para que le compartas a la audiencia en dónde te pueden encontrar. Pues me pueden encontrar, por ejemplo, en LinkedIn buscando Manuel Vilella con V y dos Ls. Manuel Vilella Salcedo. Me pueden encontrar, por ejemplo, en LinkedIn, que es donde yo suelo estar más activo y publicando novedades y todo lo que voy probando y me gusta y demás. Lo comparto siempre con los amigos y compañeros del sector en LinkedIn, así que yo estaré encantado de aceptar la invitación de cualquier persona para conectar en LinkedIn. Excelente, Manuel. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima. Gracias a vosotros, muchísimas gracias, un placer.